Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les mandamos muchos saludos cordiales, especialmente a toda la gente que nos está escuchando. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de un artículo llamado Efectos de la migración en el proceso de aprendizaje, enseñanza y su tratamiento desde la escuela, de Coronel Berrios y Franz Harold. Lo vamos a analizar desde distintas perspectivas. El día de hoy me acompaña mi compañera Lili Rodríguez y Andrea Fuentes. Les mando un saludo y quisiera que me explicaran un poquito de cómo percibieron este artículo. Hola, ¿qué tal, Bruno? Andrea, buenas noches. Gracias. Pues mira, para mí fue un artículo muy bueno porque habla de la parte del aprendizaje en los niños, tanto que se quedan de los padres que migran hacia otro país o dentro de su misma ciudad, como de los niños que efectivamente van de un lugar a otro, ¿no? Ya que psicológicamente a los adultos, a los padres que migran, pues sí afecta, ¿no? Causando cierta depresión, ansiedad, miedos. Entonces, pues el nivel psicológico del niño es más importante, ya que para él también los movimientos que tiene dentro de esta movilización, pues sí le afectan para que pueda aprender y la adaptación, más que nada, es un proceso muy importante, el cual a veces pues les genera un poco de incertidumbre a los pequeños. ¿Qué opinas, Andrea? Hola Lili, hola Bruno. Sí, precisamente lo que mencionas, ¿no? Las variaciones psicológicas que este cambio les produce a los niños, estas variaciones que van desde la tristeza, la incertidumbre, hasta pues otras problemáticas que puedan llegar a tener en el camino y ya hasta adaptarse a su lugar. Creo que es muy importante e interesante este tema que tenemos a revisar. Y pues nada, ¿tú cómo ves, Bruno? Bueno, pues fíjate que yo lo que pude analizar es que este artículo lo podemos seccionar en cuatro puntos importantes, ¿no? Podemos empezar a hablar desde el impacto psicológico de la migración, las dificultades de adaptación, la intervención escolar, ya sea positiva o negativa, y algo muy importante que destaca el artículo es el rol del docente, ¿no? Podríamos iniciar diciendo que este artículo destaca la importancia de la escuela como un espacio de acogida y adaptación para los niños migrantes y enfatiza la necesidad de estrategias pedagógicas que consideren la diversidad cultural y los desafíos emocionales que implica la migración. Hoy en día tenemos grandes ejemplos. Este artículo a lo mejor no habla de una migración en específico, pero no es necesario buscar de dónde viene o de cuál es la raíz, ¿no? Hoy en día tenemos muchos desplazados por la zona de guerra, ya sea en Rusia, lo que está pasando en Irán, ¿cómo se llama? En Gaza, e incluso este problema de latinoamericano, ¿no? Que está en crisis y mucha gente está emigrando y pasando por muchas dificultades hasta llegar a Estados Unidos, que, oh sorpresa, el día de hoy está igual en serios problemas. Yo creo que es un tema súper interesante y que nos está rebasando. Yo lo considero así, no sé ustedes cómo lo perciben. Sí, pues de hecho los sentimientos generados en los niños en particular, pues son, como lo veníamos diciendo, ¿no? Psicológicamente tristeza, ansiedad, preocupación, cierta parte de inseguridad y pues también en la escuela, de lo que estamos platicando en la situación del aprendizaje, pues el niño puede volverse agresivo y tener ciertos cambios conductuales, ¿no? Eh, Lewin nos habla sobre la conducta y entenderla como que es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Hablando en este contexto de la migración, pues los cambios que va a tener en su conducta el niño, de dónde viene, cómo se comporta vaya y ahora este cambio drástico que va a hacer para él, cómo va a repercutir en su conducta y su personalidad también. Fíjate, qué interesante. Lewin escribe un trabajo que se llama Teoría de Campo, fue escrito en 1935, con el tema Una dinámica teoría de la personalidad. Nos dice que el comportamiento humano no puede entenderse de manera aislada, o sea, no es específico, tiene múltiples factores. Y estos factores modifican la conducta individual y esta conducta de la nada puede cambiar en determinados momentos. Él nos lo explicaba con una fórmula, nos decía que la conducta es una función de la persona
interactuando con el entorno. Esta fórmula nos permite analizar situaciones complejas en las que demasiados factores intervienen en esta conducta, en este caso de los niños, y nos ofrece una perspectiva más completa de esta problemática. ¿Qué factores se pueden tomar en cuenta que menciona el artículo que pudieran modificar esta conducta? No sé si me pudieran ayudar a retroalimentar esa parte. ¿Qué factores modifican esta conducta? Pues tan solo el cambio de lugar de residencia, el ambiente en donde llega, la cultura a la que se llega, es un factor muy importante que puede modificar la conducta, ¿no? Ya que no se tiene lo mismo que se tenía en el lugar anterior, ¿no? Como niño. También la teoría del campo, pues nos habla sobre el método constructivo, en donde, pues él lo representa como de caso individual para llevarlo a un caso general, ¿no? En el enfoque dinámico nos habla sobre que se debe de tener un método científico para obtener un cierto resultado dentro del aprendizaje y efectivamente en la conducta pues nos dice que hay un reflejo condicionado en donde en la situación de la educación el profesor pues debe de comprender el mundo psicológico del pequeño para poder entender de manera y qué tipo de intervención va a tener para que el alumno pueda seguir aprendiendo y no tenga una deserción o desequilibrio emocional dentro de la escuela que afecte su rendimiento escolar. Sí, claro, si me permites tantito explicar el proceso dinámico que nos aportó Lewin sobre cómo se da. Primero por la etapa del descongelamiento, donde obviamente tiene que haber una razón de salir de su lugar. Por ejemplo, los niños migrantes, pues sus papás deciden por ellos, pero debe de haber una razón de fuerza mayor que les obliga a tomar esta decisión. A eso se le llama el descongelamiento. Después, el cambio es el proceso de movimiento, tal como se lleva a cabo su movimiento, si va a ser de forma legal o como sabemos que hay muchas caravanas que les toma muchísimo tiempo llegar al destino al que ellos quieren. Ese es el proceso del que nos habla. Y finalmente el recongelamiento, que es llegar a esta nueva estabilidad, que pues va a llevar otra cierta cantidad de tiempo adaptarse al nuevo lugar al que lleguen. Y este proceso dinámico tiene que ser muy pues cuidado por los padres o las personas que estén a su alrededor para cuidar a los niños, ¿no? La integridad tanto física como moral, ya que se ponen en riesgos bastante fuertes y que pueden vulnerar incluso sus derechos humanos de los pequeños. Sí, pudiéramos pasar a Bar. ¿Tienes algún comentario, Bruno? No, precisamente iba a abordar que qué complicado es para una persona cambiar los esquemas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que propone Bartlett, que nos dice, nos habla de la teoría de los esquemas como una forma de explicar cómo las personas perciben, interpretan, almacenan y recuerdan la información, ¿no? Es fácil identificar cómo un niño a lo mejor podría relacionar cómo es su vida dentro de su casa, dentro de su hogar, y en el momento en el que hacen el cambio a buscar una mejor vida en otro país o de provincia a la ciudad, ¿no? Porque incluso esa migración se ve aquí en México y no nos vamos lejos, de Otumba aquí a la Ciudad de México, que son como 2 horas, créanme que es un mundo distinto de pensamientos y de culturas distintos. Y Bartlett nos dice, nos habla de estos esquemas y la idea de este artículo es, llegan un niño con un esquema y conoce a otro con otro esquema y qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esta problemática? Sí, el profesor tiene que ver la manera y la manera efectivamente de cómo intervenir con ese pequeño para seguirle brindando la confianza y no ser hasta cierta forma discriminado, ¿no? Por cierto tipo de cultura que traiga o información que ya tenga de sus esquemas de donde estaba establecido. ¿Qué opinas, Andrea? Sí, claro, como nos dice Bartlett, los esquemas guían la forma en que nosotros interpretamos nuestro entorno, cualquier recuerdo, información que vamos almacenando, lleva mucho la interpretación que nosotros le demos, dependiendo del lugar de donde provenimos.
Así es. Bueno, Oye, y precisamente antes de cambiar de tema, claro, precisamente creo que es el reto más complicado, ¿no? Que hoy en día podemos encontrar, cómo cambiar ese paradigma. Estamos teniendo en México un cambio, por ejemplo, saliendo tantito del tema, de la ideología de género, por decirlo así, ¿no? Un país que es tan machista y de repente quererlo cambiar así de golpe es una misión complicada, pero no imposible, ¿no? Entonces, imagínate ahora en un niño con un esquema dominado y probablemente la problemática yo pienso que sería, a lo mejor lo que para ti es un problema, para mí no lo es, o a lo mejor tú entiendes una situación de una manera y otra persona la entiende de otra manera. A lo mejor una persona se ofende de algo, de una idea, y en el lugar de origen no es así, ¿no? Entonces, es muy importante esa diversidad cultural y créanme que aquí en México la tenemos muy clara, ¿no? Pero es un tema que últimamente llama mucho mi atención. Continuamos adelante, las dejo hablar. claro, continuamos con Vygotsky. De acuerdo y en relación a lo que es el artículo que habla sobre la enseñanza de la migración en los pequeños, pues Vygotsky señala que pues, el aprendizaje en la escuela tiene una historia previa, ¿no? En el nivel evolutivo real, pues las actividades que los niños pueden realizar por sí solos y la buena capacidad que tienen, ¿no? El nivel de desarrollo potencial, pues es llegar a darle una solución, pero a veces los niños en su desarrollo necesitan de un guía o de un profesor en este tema, lo que es la educación, la enseñanza, el aprendizaje, para que él pueda realizar diferentes actividades y pueda aprender de un guía, un adulto, ¿no? La teoría también nos habla sobre la zona de desarrollo próximo, que principalmente pues es la diferencia en la que cada niño aprende de manera diferente, ¿no? No todos aprenden igual y más siendo migrantes, tratando de adaptarse a las nuevas formas en la que tanto en la vida social como en la nueva familia, en el nuevo lugar al que llegan, como en la escuela, tienen que adaptarse al nuevo aprendizaje. No sé qué opinen ustedes. Sí, precisamente Vygotsky nos habla mucho sobre el lenguaje como la forma de desarrollar conocimiento, pues, y llegar como niño que obviamente no es nativo del lugar a donde va, por ejemplo, Estados Unidos, si no conoce el idioma, ¿cómo se va a relacionar? ¿A qué problema tan grande se está enfrentando para poder él aprender? No, simplemente el desarrollo cognitivo surge de la interacción con otras personas, ¿no? De tu mismo entorno, pero una vez que cambia de entorno, obtenemos esa problemática, ¿no? Como bien lo mencionabas, la zona de desarrollo próximo, esta representa lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda. El artículo retoma el rol de los profesores, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos realizar un intercambio de culturas y hasta qué punto se convierte en una manera de discriminar a la persona que es distinta, ¿no? Porque tampoco es así como que señalar al migrante y darle armas a lo mejor a las personas que no comprenden este intercambio cultural para que esa persona sufra discriminación. Entonces, el artículo ahonda mucho en proponer una estrategia pedagógica para realizar un intercambio de culturas sin llegar a la discriminación entre los mismos compañeros, ¿verdad? Sí, pues así es. Claramente el artículo nos habla sobre la manera en que el niño psicológicamente le afecta hasta cierto sentido en el nivel de enseñanza la migración y que principalmente en el sistema educativo, al lugar donde lleguen, pues obviamente es el profesor el que tiene hasta cierto punto grado de responsabilidad para poder intervenir dentro de esa educación y darle la confianza para que el pequeño no tenga pues un problema psicológico más, ¿no? Dentro de los que ya están generándose, como la ansiedad, vuelvo a lo mismo, el miedo, la depresión, la tristeza, la adaptación y todo ese tipo de situaciones y factores que afectan la migración misma.
como conclusión, esa es mi conclusión. ¿Tienen algo más que mencionar? Y si no, pues escuchamos sus conclusiones, ¿verdad? Andrea. Sí, sí, mira, acerca de qué papel tan importante juega un buen docente en esta situación donde le lleguen niños a quienes educar migrantes, su nivel de tolerancia y preparación también para enfrentarse a este gran reto y poder integrar en el grupo y también una formación educativa a su alumno de calidad, ¿no? Yo creo que es muy importante que estemos preparados, también nosotros como psicólogos, a recibir y atender estos tipos de casos que actualmente abundan mucho y de familiarizarnos con las teorías y tomar estrategias para que podamos ayudar en lo más posible a estos pequeños. Ok. Eso sería todo de mi parte, Bruno. Claro, sí, yo podría concluir que debemos comprender los efectos de la migración en la enseñanza y el aprendizaje. Requerimos un enfoque integral que considere el contexto social, las experiencias previas de las personas, los procesos internos de cada estudiante, desde un marco psicosocial. No solo enseñar contenidos, nos debemos convertir en un agente clave para la adaptación, el bienestar y la construcción de un proyecto de vida, porque al final del día es el derecho humano al que todos tenemos, vaya la redundancia, derecho, ¿no? A tener un proyecto de vida en el entorno en el que nos encontremos. Así cerraría esta participación. Me parece que pues sería todo. Despedimos este podcast. Esperemos que abramos ese intercambio de ideas y que haya funcionado. Le agradezco a mi compañera Lili Rodríguez, a Andrea Fuentes. Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, Bruno. Gracias, Andrea. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos.